tenemos 30 años en la lucha pro inmigrante en este país. Y aunque es importante confrontar el miedo, también tenemos que confrontar la realidad. Y la situación está gravísima. Yo creo que está peor que muchos de ustedes pueden imaginar. El joven tenía razón cuando está hablando de mass incarceration. ¿Okay? Empezaron con la esclavitud, empezaron con la comunidad afroamericana y ya están afectando la comunidad latina. 60% de todos los criminales federales en las prisiones son inmigrantes que entraron ilegalmente 2 veces. 60%. ¿Okay? My name is Carlos Spector. My wife and I have been involved in the immigrant rights movement for over 30 years. And while it's important to confront fear, it's also important to confront reality. And as the young man indicated, there is a movement in this country of mass incarceration of people of color, poor people working of color. They started with the African American community under something called slavery. And we're going back to slavery. But now they're incarcerating the African American community and the Latino community. 60% of all federal prisoners are illegal reentries. Their crime, wanting to be with mama. Their crime, wanting to love mama. Their crime, wanting to work. Their crime, seeking freedom from persecution in their countries of origin. That's their crime. Entonces, además de entrar el país, el crimen para los que entran el país y caen with the illegal reentry, reentrada ilegal, son los que quieren estar con su familia, los que quieren trabajar y quieren evitar persecución en su país de origen. Es gravísima cuando lo normal, existe la normalización de la maldad y no lo podemos aceptar. Es normal encarcelar a gente que no son criminales. Y eso lo estamos viviendo en este momento aquí en la frontera con la construcción. Hay 5 centros de detención nomás en esta área. Y además de eso están construyendo 4 más. Y además de eso la migra ya no está soltando a nadie que arresta por no tener papeles. So, this mass incarceration has now hit the immigrant community, and the criminalization involves the criminalization of asylum seekers. We have here in this area 5 detention centers for immigrants, and they're building 4 more. And what they're doing is that they're no longer releasing immigrants, because to have prisons, you have to have prisoners. Porque para tener prisiones necesitas prisioneros y no están soltando a inmigrantes. Y eso me trae a mi punto principal. Ahorita tenemos una situación gravísima aquí en la frontera involucrando 2 países. Existe una conspiración binacional, una política de facto de que en México el Estado persigue a su gente y los Estados Unidos aquí los encarcela. Es una conspiración para ocultar la violencia en México y para negar 99% de los casos de asilo político mexicano, para decirle, ya ves, los gringos dijeron que no hay ningún problema. Entonces, ¿para qué piden papeles? Y si piden papeles, te vamos a dejar en el bote. And so we have a situation that encourages imprisonment of people fleeing violence. And we have a policy, a de facto policy, a conspiracy between Mexico and the U.S. where Mexico says there's no problem by not covering it in Mexico, and the United States incarcerates them. Persecution in Mexico, incarceration here.
because the incarceration here and the denial of 99% of Mexican asylum claims tells the Mexican government, the people, and the press that there isn't a problem in Mexico, because you see, the gringos found no violations of human rights when they seek asylum. Therefore, everything is okay. Y el caso emblemático ahorita es el caso de Martín Méndez Piñeda. Martín Méndez Piñeda es un reportero de 25 años de Acapulco que llega aquí el 5 de mayo de febrero pidiendo asilo político. Fue asaltado por 8 oficiales, 8 policías federales por cubrir un accidente que tuvieron que resultó en asaltos contra el otro chofer. Todavía no lo suelta la migra, ya pasó su examen de miedo creíble y tenemos una campaña internacional. ¿Qué representa esto? Martín va al puente legalmente pidiendo asilo político. Yo lo acompaño, viene acompañado por Reporteros Sin Fronteras, lo entregamos a la migra y dicen que no va a ir a sus audiencias, por eso no lo vamos a soltar. Entonces, esto representa la política de Trump nueva. Si no vamos a sacar a un reportero que viene acompañado por los grupos más importantes internacionalmente, que no ha cometido ningún delito y no ha sido deportado, ¿qué esperan el resto de ustedes y sus familiares? Si los agarran, se van a pudrir en la cárcel antes de que los saquen. Y eso es parte de este problema de mass incarceration. And so what we have now is a situation where a 25-year-old reporter from Acapulco comes seeking asylum the 5th of February to the bridge. I bring him across. He enters lawfully, not illegally. He's seeking political asylum with support from the Paris-based Reporters Without Borders, and they still don't release him. The purpose of the incarceration is to dissuade you, is to punish you, is to criminalize fleeing persecution and seeking asylum in the U.S. That's the purpose of the incarceration. El propósito de encarcelar a este periodista, porque si no lo podemos sacar, entonces todo el mundo manda un mensaje a la comunidad mexicana aquí en la frontera. Ya ven lo que le pasó a Martín. Es reportero y tuvo una campaña internacional y no lo sacaron. ¿Qué es lo que va a pasar si pides asilo? Prefiero entrar ilegal que ir al puente porque me van a encarcelar, y si voy ilegalmente en el país quizás no me agarran. Si voy al puente, a fuerzas me van a arrestar. So this inhuman policy of arresting and treating people who come fleeing persecution lawfully at the bridge is to send a message to the rest of the Mexican community that if you come to the bridge, you're going to get locked up. And so what does that do? That encourages illegal migration, because if I enter illegally, maybe I'll die in the desert or maybe I'll make it. But if I go to the bridge, Trump is going to lock me up. And this is part of the whole process of mass incarceration. And so the situation is serious, and it's nothing less than the creation of a police state. And I've been at this for 30 years, and it's frustrating, and I'm depressed as hell, because I see in slow motion, the wheels of a police state coming into being. And it's very, very threatening, very depressing, but I'm happy to say that as a result of the caravan and the hope and the organization and the realization that this is a moral movement as much as it is a political movement. Yes. Yeah. Finalmente, tengo 30 años en esto, tanto como mi señora, y estoy viendo la creación de un estado policíaco, ¿ok? Un estado policíaco donde todos somos sujetos a la cárcel por ser humanos. Y me da mucha tristeza y a veces me agüito y quiero rendirme. Pero cuando vengo y veo a gente de México, cuando veo la caravana y veo los amigos, miembros de la comunidad afroamericana, asiática con ustedes, me da ánimo, sabiendo que no solamente es un movimiento
sino un movimiento moral y no es ningún accidente que estamos aquí con la hermana Isabela.